Buenas tardes, jóvenes. En este nueva aplicación vamos a estar utilizando un simulador, un nuevo simulador que es de confección o construcción de circuitos eléctricos. Este simulador lo vamos a estar utilizando en este laboratorio número 8, quizás en el 9 y en el 10 también. En este laboratorio se trata de circuitos de resistencias en serie. Aquí hay varios elementos que uno puede arrastrar para construir el circuito. Les digo, hay cable, hay batería, hay bombilla, hay resistencia, hay interruptor y existe otro tipo de resistencia variable, existe otra bombilla, existe batería variable, fusibles, otros cables, etc. Pero para hacerlos más sencillos, en este laboratorio solamente nos vamos a circunscribir a lo que es el cable, el primerito que aparece, la batería, la resistencia. También hay aparatos de medición. En este caso está el voltímetro, que lo puede arrastrar uno para llegar a medir algún valor acá, por ejemplo, del voltaje en alguna resistencia. Igual el amperímetro, que también uno lo puede arrastrar y llevar acá. En cuanto a mostrar la corriente, y dejen las cosas así como están allí, déjenlo así, todo tal como está. No vamos a considerar la resistencia en el cable, ni tampoco la resistencia en la batería. Bien, vamos entonces a armar un circuito. Supóngase que yo le pido un circuito en serie de 3 resistencias. Yo voy a agarrar un cablecito, lo voy a colocar aquí, y le voy a poner una primera resistencia acá. Pero a esa resistencia le tengo que poner un valor, así que esta la vamos a medir acá, lo seleccionamos y vamos a suponer que yo le pida 25 ohm. Entonces lo ponemos en 25 ohm. 25 ohm. Ya tenemos la primera resistencia, le ponemos un cablecito. Vamos a suponer que yo lo quiero en serie, entonces ponemos otra resistencia más. Vamos a suponer que esta segunda resistencia es de 30. Entonces ponemos el valor, la seleccionamos aquí para ponerle el valor de 30 ohm. 30 ohm. Mucho. Ahí, 30 ohm. Vamos a poner el otro cablecito. Y supongamos que como hay una tercera, entonces vamos a ponerle la otra resistencia. La otra resistencia no la quiero poner ahí horizontal, sino que la quiero poner vertical. Entonces yo la agarro y la pongo, pues la giro un poquito para que sea vertical. Como que vamos a cortar aquí. Y vamos entonces a ponerla acá, pero la quiero poner vertical. Oh, no, parece que no me aceptó. Sí me aceptó. Ahí. Pero se me había eliminado el cable, así que el cable lo voy a poner acá. O sea, usted puede jugar con esto. Vamos a poner el cablecito aquí conectado con la resistencia. Si yo lo quiero poner más recto, también lo puedo poner más recto. Ya tengo 1, 2, 3 resistencias. No le he dado valor a la tercera, así que vamos a darle valor a la tercera. Seleccionamos aquí. Y aquí entonces vamos a poner que yo quiera 35. 35. Aumentamos aquí un poquito. Y me quedo en 35 ohm. Así que ya yo tengo las 3 resistencias. Sabemos, ¿verdad?, que para que el circuito esté completo tienen que tener entonces una batería. Vamos a suponer que esta batería la queremos poner aquí. Vamos a ponerla vertical. Vamos a ponerle otro cable aquí para unirla y cerrar entonces el circuito. Podemos poner otro cable horizontal aquí más largo que el cablecito este con la otra resistencia. Esa es una forma en que yo he hecho este circuito de 3 resistencias. Usted la puede hacer de la forma que usted quiera. Después que estén en serie, como en efecto están, no hay problema. Bueno, resulta que al voltaje yo también le tengo a la batería, le tengo que poner un valor.
Entonces yo hago clic aquí y ahí me salió 9 voltios. Bueno, yo lo quiero dejar en 15. Vamos a suponer que yo lo quiera en 15 voltios. Vamos por acá un poquito para que quede en 15 voltios. Ahí está 15 voltios, está la batería. Yo quiero entonces, por ejemplo, ver cómo va circulando la corriente. Yo lo puedo poner aquí, corriente convencional, y ve cómo sale el flujo de la corriente, ¿verdad? Ok, también puedo poner allí cómo van los electrones. También sale cómo van los electrones, ¿verdad? Bien, pero a mí lo que me interesa en este caso es ver cuánto vale el voltaje en cada resistencia. Para ello yo agarro este aparato que es el voltímetro y yo lo voy a arrastrar y yo lo voy a colocar aquí. Ahí está. Ahí está el voltímetro, el cual va a medir el voltaje en la primera resistencia. Supongamos, yo pongo entonces, recuerden que el voltaje se mide en paralelo, así que tengo que poner la punta de un lado acá y la otra punta acá. Y ahí vamos a medir entonces el voltaje. Mire que salió menos 4.17 porque tal vez lo he conectado al revés. Así que vamos a conectarlo como debe ser. Es decir, voy a conectar el polo positivo de este lado y el negativo lo voy a colocar acá para que me salga entonces positivo. Así que ya vemos allí que el voltaje salió 4.17. Anoten por allí 4.17. Hacemos lo mismo con la segunda resistencia. Medimos el voltaje, podemos agarrar estos mismos este mismo voltímetro, ir midiendo el voltaje. Tenemos que colocarlo bien para que mida pues el voltaje en la resistencia. 5. Así que 4.17 más 5. Y ahora agarramos en la otra resistencia, que es la tercera. $5.83. Si sumamos 4.17 más 5 más 5.83, debe salirme el valor de los 15 voltios, que es el voltaje total de la batería. Así que igual también podemos medir desde el inicio hasta el final de toda el voltaje, desde que inició la primera, ponerlo acá, desde el inicio, la primera resistencia hasta la última, y se ve el voltaje de 15 voltios. Así que de esa manera usted puede ir midiendo el voltaje. Como ya no vamos a utilizar más el voltímetro, lo agarramos y lo colocamos en su sitio y ahí queda. Ahora supongamos que yo quiera medir la corriente en el circuito. Para medir la corriente yo puedo poner, recuerden que en un circuito en serie la corriente es la misma, así que donde yo coloque el amperímetro debe medir la misma corriente. Vamos a suponer que yo lo quiera medir, por colocar aquí, entre esta resistencia y el cable. Yo voy a mover esto un poquito, hago un corte por aquí con la tijera, ¿no? Una tijera virtual. Entonces coloco aquí el amperímetro y acá coloco entonces aquí se me quedó una cosita, es el cable. Podemos eliminar, se me fue una, bueno, puedo eliminar también ese cable si ya no me funciona, o lo puedo unir acá. Ahí está. Y entonces mide la corriente en el circuito. Yo puedo acomodar para que me dé una forma más convencional y yo puedo medir la corriente en el circuito. ¿Cuánto midió? 0.17 amperes. Una forma en que usted puede calcular teóricamente el valor de esto es dividir los 15 voltios entre la resistencia equivalente. Recordemos que las resistencias fueron, no me acuerdo si le había dado 15, creo que era. La otra le di 25 y la otra 35. Bueno, si usted divide el voltaje total, que es de 15 voltios, entre la resistencia equivalente total, le debe dar aproximadamente 0.17 amperes. Igual, como habíamos dicho, aquí yo voy a hacer un corte para colocar el amperímetro en otro lugar. Yo lo voy a quitar de aquí.
Lo quito de aquí, tengo que hacer clic ahí y lo quito de acá y lo voy a colocar acá. Así que si lo voy a colocar acá cierro. Y acá entonces voy a colocar el amperímetro en otro sitio. La corriente debe medir lo mismo, punto 17, porque el circuito está en serie. Punto 17 amperes. Así que no importa dónde se coloque, yo le he dado diferentes formas al circuito, eso no tiene nada que ver. Luego usted al final, usted puede colocar cada cosa en su lugar. Por lo menos esta resistencia la colocamos acá, pero primero teníamos que cortarlo. Había que cortarlo para volverlo a colocar en su lugar, la resistencia. Igual el amperímetro lo cortamos de aquí, cortamos de acá y lo llevamos, lo cortamos. Cuando ya está cortado lo llevamos a su lugar y cada una de sus resistencias también, igual los cables, y usted vuelve